El último instrumento virtual que vamos a ver dentro de este curso de PreSonus Studio One es el Sample One XT. Entonces vamos al navegador y carguemos el plugin. Ahora, el Sample One XT trabaja de manera diferente en comparación con el Presence, que ya vimos cómo funciona en el video anterior. Aquí tenemos la posibilidad de cargar nuestros propios sonidos o samples. Y en realidad, este VSTi es como una especie de híbrido entre sample y sintetizador al mismo tiempo. Incluso podemos fabricar samples en tiempo real desde cero. Por lo tanto, si tuviéramos una guitarra o cualquier instrumento que nos gustaría transformar en un sample, podemos usar el modo de grabación o record que podemos ver aquí arriba y comenzar a grabar lo que queramos. Pero ya volveremos a esta función al final de este vídeo. Ahora, como puedes ver en la parte inferior de aquí, tenemos un panel de efectos con dos bancos para elegir entre diferentes efectos incluidos. Y como ya sabemos, al hacer clic en el título de cada uno, podemos activar cualquiera de los efectos que quieras usar dentro del propio Sample One. Por supuesto, podemos mostrar u ocultar este panel con solo hacer clic en este botón llamado FX. Y además, tenemos nuestro teclado virtual, que ya hemos visto cómo funciona en un par de vídeos anteriores. Aquí está la rueda de modulación y la de pitch bend, como la cantidad de pitch bend que deseemos cambiando este valor. Pero ahora mismo, en realidad, no necesitamos tener todo esto abierto. Voy a cerrar haciendo clic en este icono con forma de teclado para tener un poco más de espacio en la pantalla. Entonces, si tenemos algún sonido en mente que deseemos trabajar dentro del Sample One, podemos ir al navegador. Yo iré a la pestaña de archivos para ver qué puedo traer por aquí. Iré a mi librería de samples. Aquí tenemos un par de acordes de piano. Así que cargar este sample dentro del plugin es tan simple como hacer clic, arrastrar y soltarlo justo encima del Sample One. Y una vez que ya esté cargado, podemos ver la forma de onda del sample en la pantalla de aquí. A la derecha tenemos una lista de samples en donde podrás ver de forma fácil y ordenada cada sample que hayas cargado. Y por cierto, la cantidad de samples que te permite añadir es bastante amplia, porque según tengo entendido, tiene una capacidad de hasta 96 samples. Pero atención, si tuviéramos que hacer clic y arrastrar otra muestra a nuestra pantalla, esta reemplazará la anterior. Por lo tanto, si quisiéramos agregar más de un sample por aquí, hay que arrastrar y soltar el segundo sample dentro de esta pequeña área de la lista. Y haciendo esto, ya podemos ver que ambas muestras se han agregado. Ahora bien, para editar y ajustar cada sample individual, asegúrate siempre de tener seleccionado un sample dentro de esta zona. Y si lo quieres eliminar de la lista, solo tienes que hacer clic derecho encima del mismo y elegir esta opción llamada Remove Sample, o en su defecto la de Remove All, la cual voy a elegir ahora mismo para eliminar todos los samples cargados en esta lista. Ahora, antes de seguir con este estupendo plugin, te invito a que te suscribas al canal porque los próximos vídeos del curso serán los más interesantes para ti a la hora de finalizar tus canciones. Así que suscríbete. Ok, ahora sí, entonces para continuar volveré a cargar los acordes del piano. Y así como vimos en el video tutorial del Impact XT, aquí tenemos una pantalla para ver la forma de onda, en la que podemos hacer clic y arrastrar hacia arriba o hacia abajo con el fin de acercar o alejar la vista. Además tenemos los mismos marcadores de principio y fin con los que podemos elegir la porción que deseemos escuchar dentro del sample. Así que si seleccionara solo esta primera parte del sample, tendremos una reproducción muy limitada del mismo. Y si te das cuenta, ahora puedo tocar este sample usando las teclas de mi controlador MIDI. Pero, si lo notaste, el sample se reproduce de forma más lenta o más rápida dependiendo de cuán alta o baja sea la nota que esté pulsando en mi controlador. Por lo tanto, si toco más alto, suena muy rápido. Pero en cambio, si toco una nota más grave, suena mucho más lento. Ahora, si tu archivo de audio tiene datos de tempo o BPM codificados en él,
puedes hacer clic en este botón llamado Follow Song Tempo y una vez que esté activo ya no cambiará de velocidad al tocar notas altas o graves en tu controlador. El tono cambiará, pero se aplicará el algoritmo de extensión de tiempo o conocido en inglés como time stretching para que el tempo se mantenga gracias a esta función de seguir el tiempo de la canción. Pero de nuevo, esto solo funcionará si tu sample o muestra tiene datos de BPM codificados. Bien, más cositas. Aquí arriba, con este botón podemos normalizar nuestro sample, invertirlo y hasta podemos elegir entre 3 modos de trigger que son normal, one shot o toggle. Y en el centro podemos leer el nombre del archivo. Y a la derecha del nombre notarás que tenemos estas flechas de derecha e izquierda, con las que podemos ir navegando entre los archivos anteriores y siguientes que están contenidos dentro de la carpeta de la que hemos extraído el sample. Mucha atención. Así que, si quisiera escuchar otros samples de mi carpeta de instrumentos, puedo tranquilamente usar estas flechas para navegar, en lugar de ir arrastrando cada sample uno por uno al plugin. Esto, aunque no lo parezca, es una función muy útil a la hora de probar diferentes sonidos, así que recuerda usarla para ir mucho más rápido. Ahora, cada vez que arrastremos un sample, este se colocará en una nota fundamental de forma predeterminada, que en este caso es C3, o la tercera nota Do de mi controlador. Pero además de esto, vemos que se establece un rango de reproducción, que en este caso la nota más baja será el C-2 y la más alta es el G8, u octava nota Sol en mi controlador. Aunque siempre podemos hacer un clic en cualquiera de estos 3 campos y configurarlos manualmente, ingresando un valor o simplemente, como me gusta a mí, presionar una tecla directamente en nuestro controlador MIDI para autocompletar esto con la tecla que hayamos presionado. Ahora bien, aquí arriba tenemos una sección llamada Mapping. Pero no te asustes, esto simplemente es un editor de mapeo, donde podemos ver ahora gráficamente que tenemos un rango de notas que podemos tocar en este sample. Vemos que la nota principal es C3, como aquí arriba. E incluso podríamos ajustar el rango. Si voy a cualquiera de los 2 extremos de esta barra azul, y cuando note que mi cursor se ha transformado en una especie de delimitador, es cuando ya puedo hacer clic, mantener y arrastrar esto según el rango que yo necesite disponer para este sample en particular. Así que básicamente, esto sería una forma más gráfica de hacer lo mismo que aquí arriba. Pero no terminamos por ahí. Déjame mostrarte algo mucho más interesante. Vamos a volver a la sección Wave y aquí abajo tenemos esta maravillosa función llamada Loop, que por defecto estará desactivada o en el modo off. Pero haciendo clic encima, podemos elegir entre 3 diferentes tipos de loop que son Sustain, Release y Ping Pong. ¿Qué hace exactamente esto? Si yo ahora elijo, por ejemplo, el modo Ping Pong, vemos que se activa aquí arriba en el Sample Display un rango para este loop. Y de hecho, con esto podemos elegir la zona que queremos loopear, entre comillas. Listo, ya tenemos la zona de loop. Está configurado en el modo Ping Pong, lo que hará que el sonido regrese una y otra vez solo en esta zona. Así que si sigo adelante y presiono una tecla y la mantengo presionada, el sample se reprodujo y empezó a repetirse en esta zona hasta que solté la nota que estaba presionando. Esto da lugar a muchas ideas, y de hecho me gustaría mucho leer en los comentarios los usos que podrías darle a esto en tus producciones. Pero ahora voy a continuar y apagar esto. Aquí al lado podíamos ajustar la zona de loop de forma manual, si quisiéramos. Agregarle algo de crossfade o fundido para tener una entrada y salida de audio más, digamos, suave entre cada loop. Ya vimos para qué sirve este botón llamado Follow Song Tempo. Luego tenemos estos campos de inicio y fin que son muy útiles por si quieras ajustar de forma más precisa y detallada el rango que quieras usar del sample. Porque si usas estos delimitadores de abajo, como te darás cuenta, podría ser algo impreciso y tal vez escuches algunos clips o ruidos extraños cada vez que se reproduzca esto. Así que con estos controles y girando la rueda de tu ratón o mouse, podrás ajustar con mucha más precisión el inicio y fin de tus samples.
Ok, y a la derecha de esta barra tenemos este botón llamado Alt Notes Off, que lo que básicamente hace es pausar un sample demasiado largo que siga sonando, a pesar de que ya hemos dejado de tocar cualquier nota en el controlador. Así que si eso te llega a pasar con algún sample, que es muy común que suceda, con solo hacer un clic encima de este botón, cualquier reproducción activa se detendrá automáticamente. Ahora veamos las herramientas que nos proporciona Sample One para modificar o personalizar nuestro sonido. En la parte inferior del Sample One, primeramente está la sección de Pitch, luego la de Filtro, Amp, LFO y luego algunos controles maestros de volumen, la función Glide, que ya expliqué lo que hace en el vídeo de Presence. Y por defecto, aquí abajo vemos que podemos reproducir 32 voces al mismo tiempo. Pero si hago clic encima, lo mantengo y lo arrastro hacia arriba, podemos ver que el límite máximo en realidad es de 64 voces. Voy a hacer un clic encima y escribir 32 para dejarlo como estaba. Ahora, en la sección de Pitch, con este dial podemos transponer el sonido en semitonos. Voy a presionar la misma tecla para escuchar lo que hace. Ok, bastante sencillo. Presionaré comando y haré clic encima para dejarlo como estaba. Además tenemos este control llamado Tune para afinarlo en céntimos si quisiéramos. Controles ADSR exclusivos para el pitch. Luego tenemos la sección de filtros, la cual podemos activar encendiendo este pequeño indicador LED de color azul por aquí. Y por supuesto tenemos una variedad de filtros para elegir por aquí. High Pass, Band Pass, etcétera, etcétera. Controles de Dry, Punch y Key. Más controles en este caso de envolventes exclusivos solo para la zona de filtro. Luego la zona de amp, que básicamente es lo típico, nada que no hemos hablado ya. Y por último, un único LFO. ¿Cómo aplicamos LFO a cada sección de nuestro plugin? Sencillo. Si nos gustaría aplicar algo de modulación a cualquiera de estas secciones, primeramente hay que elegir el tipo de forma de onda que nos gustaría usar. Haciendo clic aquí, podemos elegir entre 5 opciones, pero yo me quedaré con el que viene por defecto, que es el sine o sinusoide en español. Vamos a aumentar un poco la tasa o rate con este control y digamos que nos gustaría aplicar esto al pitch. Así que para esto solo tenemos que subir o bajar esta perilla llamada justamente LFO, y lo que hará esto es controlar la amplitud y polaridad de lo que ya hemos configurado en la sección de LFO. Esto es tal cual como lo vimos en vídeos anteriores de otros instrumentos. Así que si presiono una tecla ahora... Ok, pero ¿qué pasaría si aplicamos lo mismo en la sección de filtros? Voy a desactivar el del pitch, regresando la perilla al centro. Genial. Ahora, en la parte superior ya hemos visto la sección de mapping. Pero también tenemos esta zona de envolventes o envelopes en inglés. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, si nos damos cuenta, estas envolventes se relacionan directamente con las 3 secciones principales de aquí abajo. Así que aquí vemos gráficamente cómo está configurada la envolvente del pitch, filtro y el amp. Entonces, cuando hagamos un ajuste a, digamos, la envolvente del amp, por aquí, con sus respectivos controles ADSR, podemos ver que esta pantalla reflejará cualquier ajuste que hagamos con estos. Pero además, podemos incluso hacer clic en estos puntos para realizar ajustes dentro de la propia ventana de aquí arriba. Súper intuitivo, ¿no? Voy a dejarlo como estaba. Y por último, lo prometido. Veamos la zona más creativa de este plugin, la sección de grabación o record. Aquí podemos grabar nuestros propios samples, como instrumentos, voces o en realidad cualquier sonido que se te pase por la cabeza. Aquí arriba a la derecha podemos ajustar el gate, es decir, cuando la puerta, entre comillas, se abre y se cierra para tener un poco más de control en el proceso de grabación. Por otra parte, a la izquierda podemos elegir una entrada para grabar directamente desde aquí. Al lado también podemos elegir por dónde escucharemos la grabación con esta opción llamada Monitor. Ahora está en principal, pero podría elegir otro si tuviera otro sistema de monitoreo. Y cuando hagamos clic en este icono con forma de altavoz, pasaremos a escuchar en tiempo real en nuestros auriculares o altavoces lo que estaremos grabando. Ahora, si miramos la barra de abajo, a la izquierda podemos darle nombre a nuestro sample.
En el centro podemos elegir la profundidad de bits o resolución y hasta en qué nota será insertado el sample. Ok, basta. En mi opinión personal, el Sample One XT te permitirá sin lugar a dudas crear tus propios sonidos o loops. Estoy seguro que con él podrás conseguir resultados bastante profesionales e interesantes si comienzas a familiarizarte un poco con él. Así que definitivamente te recomiendo darle una oportunidad, comenzar a mover controles y sobre todo, divertirte. Y por favor dale me gusta a este vídeo si has aprendido algo nuevo el día de hoy y no olvides suscribirte porque en el próximo vídeo vamos a aprender cómo crear multi-instrumentos. Así que hasta la próxima, Audio Lover.